debe de tener el mejor atuendo, debe de tener lo más aceptado en el campo espiritual, siempre será lo interno, lo cual es lo que identifica a una mujer, en este caso, delante de Dios. En el tiempo de los tiempos de la Biblia, los tiempos de Pedro, de Pablo, de cuando se fue escribiendo las escrituras, el ámbito de lo que era el campo de la sociedad romana con respecto a las mujeres era un aspecto de vestimentas ostentosas. Habla acá Pedro de los peinados, habla de las ropas costosas. Cuando habla de las ropas costosas, de aspectos de joyas, esto era la manera como las mujeres en este tiempo se ataviaban. En el tiempo, como decía, de que se escribió las escrituras, en el tiempo de los romanos, de esta manera es como se presentaban las mujeres de la alta sociedad, ¿verdad? Con peinados, como está diciendo acá la escritura. Fíjese qué interesante, dice: vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Esa era las prioridades de las mujeres. Pero estamos hablando de las mujeres que no temían a Dios. Ellas trataban la manera de tener una presentación ostentosa para atraer, para incitar lo que es el sexo opuesto, en este caso al hombre, para exhibir sus posiciones sociales, para demostrar que eran personas de poder económico. Entonces Pedro, en un contraste con lo que sería ya la esposa o la mujer creyente, dice que ya no debe de ser en sí, entiéndase que el punto acá es estrictamente espiritual. No está diciendo pues que la mujer cristiana no se cuide, no tenga el cuidado de su estética, de su personalidad. Lo que Pedro está contrastando acá es esas mujeres que hacían todo esto y buscaban siempre llamar la atención con todo lo ostentoso. Era un aspecto externo, ya lo dije, para impresionar, para llamar la atención, para incentivar, para un montón de aspectos. Pero ustedes, les dice acá a las mujeres que ya temen a Dios, su atavío no debe de ser eso. No debe de ser, dicho de otra manera, no debe de ser el estarse muriendo, el estarse preocupando, el estar queriendo echar la casa por la ventana, en el sentido que se entiende, para expresar al mundo la belleza de ella, para expresar al mundo su ostensión terrenal. Más bien le dice que su atuendo debe de ser el interno. ¿En qué sentido está diciendo Pedro que debe ser el atuendo de la mujer creyente? Debe de ser ese atuendo interno que es el apacible,
Cuando habla de lo interno es que la mujer cristiana, luego de cuidarse, como dije, externamente en su estética y sucesivamente, su preocupación es estar adornada de los principios, de los valores internos. Esa debe de ser el anhelo, eso debe ser la preocupación de la mujer creyente, que su atuendo debe de estar en concordancia con su fe, porque siempre deben de entenderse que el creyente, hermanos, en términos generales, ya es otro, diríamos, otro segmento de seres humanos, aunque seguimos siendo seres humanos y seguimos estando en este mundo, pero la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, eso debe de quedar claro. Y cuando eso está claro, entonces decimos tanto las mujeres, dicen tanto los hombres, perdón, como las mujeres, bueno, ¿cuál debe de ser mi preocupación ya siendo yo, estando yo en el mundo, pero no siendo del mundo? Bueno, mi preocupación debe de ser el cuidado interno. Ese cuidado que es el mejor adorno, que es el mejor atuendo, que es precisamente lo que agrada a Dios, lo que va en concordancia con Dios. Entonces, Pedro está contrastando lo externo de esas mujeres con lo que debería de ser las mujeres que ya temen a Dios. Y eso no ha pasado definitivamente de que se siga dando el mismo mensaje. Porque en este tiempo no podemos decir nosotros que la sociedad en términos generales, bueno, ha cambiado para mal. El ser humano sin Dios sigue exteriorizando lo de afuera, pero no se preocupa por lo de adentro. Y ahora todavía es mucho mayor la arrogancia del mundo, es mucho mayor las pretensiones, la vanagloria de lo que es el mundo que probablemente en el pasado. Entonces el mensaje no solo es para las mujeres creyentes a las cuales se dirigió Pedro en ese tiempo, que hace un promedio de 2000 años, sino que el mensaje es para la gente cristiana también de este tiempo. Porque las corrientes del mundo, los atractivos del mundo, yo he dicho y he puesto, y esto es bíblico, que siempre el creyente tiene tres enemigos. El enemigo que es el diablo, el enemigo que es el mundo y el enemigo que es la carne. La carne se refiere a la naturaleza caída. Cuando estamos conscientes que tenemos esos tres enemigos, porque el diablo no va a querer que yo o usted vayamos tratando la manera de dar pasos que agraden a Dios. El diablo va a ir en contra de eso. El mundo mucho menos. El mundo le va a poner siempre la moda. Le va a poner a la orden, le va a poner el espejismo de toda su vanagloria. Y ahí el creyente en términos generales está siendo como alucinado, como alado a esas insinuaciones. Y si hablamos de la carne, pues la carne es insaciable. La carne, es decir, la naturaleza caída, siempre suspira, siempre anhela lo de la vieja naturaleza. Entonces se recuerda en el caso de el diablo como el principal enemigo.
no tuvo, no tuvo miramiento en tentar nada menos al Hijo de Dios, a Cristo. Luego que el Señor entró en su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, ¿qué fue lo que sucedió? En el desierto apareció don Diablo. ¿De qué manera apareció? Haciéndole 3 ofertas. Primero, apeló porque lo quería sacar de que estuviera en concordancia con su padre. Quería sacar a Cristo el diablo. Primero le dijo: di que estas piedras, si tienes hambre, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí estaba apelando el diablo a la naturaleza de la carne. Dale a tu carne quiere comida ahorita, pero como no hay comida aquí, hace con ese poder que decís tener, hacer de estas piedras pan y comes. Está apelando a la carne. Pero por otro lado, le dice y lo lleva a un monte, probablemente en una visión, y le dice: si me adorares, te daré todos estos reinos porque a mí se me han otorgado. ¿Y qué significa? Te daré todos estos reinos, por lo cual se muere todo el mundo, por las cosas de esta tierra. Ahí está la tentación. Y por último le digo: si eres hijo de Dios, tírate del pináculo y está escrito que los ángeles te recogerán. Dicho de otra manera, tú no necesitas ir a la cruz, solo haces tal cosa y todos te creerán. Tentaciones. Entonces el creyente tiene que estar muy consciente de que hay una lucha, pero en esa batalla de los creyentes debemos estar conscientes que no estamos solos. Debemos estar conscientes que aun cuando ni al mismo Señor Jesús tuvo respeto Satanás de irlo a tentar, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Cuanto más a nosotros, cuanto más a las hermanas le va a decir: no, hombre, usted vea cómo exhibe su cuerpo, vea cómo usted no tiene que estar ahí tan así, tan muy santa. Entonces las hermanas, dado todo ese borbandeo y sobre todo ahora con toda la propaganda que tiene el diablo y que todo en cualquier campo, sea para los hombres cristianos y para las mujeres, hay un borbandeo terrible en los medios. Y todo es para incentivarlos, para llevarlos a que desobedezcan el lineamiento de Dios. Entonces le dice a las mujeres: no, usted no tiene que estar así tan modesta. No, usted tiene que mostrar sus líneas. Tiene que ver cómo atrae allá. Entonces, eso es lo que Pedro, o Dios a través de Pedro, le está diciendo a las hermanas: no, ustedes no se preocupen por andar atrayendo a nadie. Ustedes preocúpense por un atuendo interno, que es el afable, que es el que agrada a Dios y el que va en concordancia con aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Se entiende, verdad? ¿Cuántos estamos entendiendo? Y hagan, dice Pedro, como Sara. Va al caso de Sara. Como Sara, dice, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis, mire bien, si teméis, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro toma como ejemplo a Sara. Decíamos que la belleza de Sara no era, aunque era tenía una belleza externa, es decir, su fisonomía era muy bella, de acuerdo
a lo que ya hemos dicho, pero más que esa belleza externa, Sara era más bella internamente. ¿Por qué era más bella internamente? Porque aquí cuando Pedro dice, vean el caso de Sara, cómo trataba a su marido, porque el trasfondo de estos versículos es la sujeción de la esposa a su esposo. Y vean ustedes cómo Sara trataba a Abraham, mi señor. Había que ver algo parecido ahora, allá en el mundo. Esto ya no se ve, ni se escucha. Pero esa era el adorno de esas mujeres que, en primer lugar, ellas se ubicaban que tenían una cabeza sobre ellos, que ellas debían de estar bajo esa sombra y por tanto respetaban esa sombra y le decían mi señor. Y cuando decían mi señor, de las cuales, póngale atención al siguiente a la continuidad de este versículo número 6, de las cuales vosotros habéis venido a ser hijas. Entonces quiere decir que las mujeres cristianas deben de indagar un poco cómo era Sara. Deben de indagar un poco cómo era en sí la belleza de Sara. Y dice acá, de las cuales vosotras, es decir, vosotras mujeres creyentes, han venido a ser hijas de esa mujer que se llamaba Sara. Si hacéis como ella. Quiere decir que si una creyente anda lejos de estas recomendaciones que está recomendando Pedro, o Dios a través de Pedro, deja mucho, o está entredicho, sería el que son hijas de Sara. Vosotros venís a ser hijas de Sara si hacéis como hacía esta mujer, si te adornáis, así como Sara tenía adorno. Entonces, esto ha sido como un pequeño repaso para que veamos nosotros que la vida cristiana no es cambiar de local, de iglesia. La vida cristiana no es una forma de religión. La vida cristiana, hemos venido diciendo, que se convierte en un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. Ese estilo de vida está enmarcado en la palabra. La Biblia dice, es lumbrera la palabra en mi camino. Es decir, esta Biblia, esta palabra es luz en el camino del creyente. Ella va alumbrando, por ejemplo, esto que estamos escuchando, hay una luz que nos está dando. La mujer creyente y el hombre creyente, esta luz, ¿cuál es esta luz? El consejo que usted está oyendo. Ese consejo se convierte en la luz en medio de las tinieblas. Allá, el mundo de allá afuera, que no tiene el temor a Dios, anda pegando con los carros, diríamos en el sentido, haciéndose lata la vida, destruyendo sus hogares, destruyendo su familia, destruyendo la sociedad. Eso es pegar en los postes, es ir en sentido contrario. Pero cuando dice que la palabra es lumbrera en nuestro camino, está diciendo, este consejo que usted está oyendo, usted ya no puede imitar lo externo, usted va a imitar el consejo que Dios nos está dando a través de esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces viene usted con este consejo ya a las hermanas, pero esto siempre es sí. Y vosotros habéis venido a ser hijas de Sara si hacéis como Sara hacía. Si te vestís así como Sara se vestía internamente. Su preocupación era, mi corazón no debe tener raíces de amargura. Sara, mi corazón, decía Sara, debe ser respetuosa a las autoridades. Esa es belleza, esos son atuendos. Sara decía, mi corazón debe de estar en el temor de Dios. Esos son atuendos, esos son peinados,
solo que peinados espirituales. Esas son joyas espirituales. Yo tengo que estar en esa altura para agradar a mi Dios, porque estando bajo la cobertura de mi esposo, decía Sara, estoy agradando a mi Dios. Esa es luz. Dice la Biblia, Cristo, Dios es la cabeza de Cristo. La cabeza de Cristo es el hombre y la cabeza de la mujer es el marido. Claro que hablar de eso en estos tiempos es risible, pero aunque parezca risible, si nosotros estamos presumiendo que hemos ingresado a la vida de Dios, pues no va a ser risible, va a ser más bien de atención para seguir el guión de Dios. Aclarado esto, Pedro no deja fuera a los maridos, a los esposos. Y aquí es el versículo número 7 que leíamos. Dice, vosotros maridos, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vamos a ver, por ejemplo, luego que Pedro pasa a esta parte de lo que es el esposo, fíjese cómo es la Biblia. La Biblia no deja fuera nada. La Biblia lo encierra todo para que de esa manera los creyentes podamos ser vigorosos espiritualmente. En este caso, pues sí, ya los maridos que hemos estado escuchando, los esposos que hemos estado escuchando, ¿cuáles son diríamos, las asignaciones de la esposa? Pudiéramos haber estado diciendo, ajá, ya ven cómo es que tienen que estar ustedes, ajá, ya ven que tienen que estar sujetas, ya ven que así que no me ande al brinco, ya ven, como que nos gusta eso, pero la Biblia no deja nada fuera. Aquí viene con el esposo. Y cuando viene con el esposo, primeramente dice, hermanos, luego de dar ese consejo a las esposas, Pedro pasa ahora a los esposos. Y en este particular les muestra sus deberes y les muestra sus deberes y les toca cuáles son sus asignaciones para con la esposa. Les toca y los lleva a esa posición. ¿En qué universidad le van a decir de esto? Por eso es que el mundo está patas arriba. ¿En cuál universidad de las más prestigiosas del mundo le van a enseñar esto que Dios le enseña a su gente? En este caso, Dios a través de Pedro le muestra sus deberes a los esposos. Y en este caso le dice vivir con ellas sabiamente. Vayan. Entonces no se quedaron afuera los ¿cómo le llaman a esos hombres que está de moda ahora? El hombre alfa, no se quedó afuera. Está dentro. Dice, vosotros esposos, que es el verso 7, vosotros maridos igualmente, es decir, igualmente vivid con ellas sabiamente. Cuando se habla de vivir sabiamente, en este caso estaría, hermanos, Dios mandando a los esposos. Resumamos la palabra sabiamente. Debe de entenderse que el esposo primeramente le toca amarlas. Eso es lo que menos se debe de dejar de hacer para con la esposa. Amarlas.
Y esto tampoco no quiere decir que no sea la misma palabra para las esposas. Pero la Biblia va descifrando los roles que deben de sobresalir en cada uno de estos individuos. En este caso, dice amarlas. A ellas hay que ser cortés con ellas, darles cortesía, ser cortés. Eso pudiéramos ir como resumiendo lo que significa vivir con ellas sabiamente. Comprensión. El marido debe de ser comprensivo con su mujer, con su esposa, ¿verdad? Comprensión. Una comprensión apropiada, hermanos, para, en este caso, el sexo frágil. Y como se oye decir, el sexo débil. Hablar del sexo frágil en este tiempo liberal, con respecto a lo que nosotros entendemos de estas frases, hermanos, bueno, es algo que incomoda a la mujer moderna. Incomoda a la mujer. Bueno, está bien que la mujer moderna se incomode, pero acuérdese que vuelvo a recalcar que el ser humano que no está, que no ha tenido, como le dijo el Señor a Nicodemo, el ser humano que no ha tenido un nacimiento nuevo, en todo esto no va a coincidir, en todo esto no va a estar de acuerdo, en todo esto va a estar en contra, pero no importa, porque lo que hay que siempre seguir haciendo es seguir el consejo, el santo consejo del Señor. Amarlas, ser cortés, comprensión apropiada para ese sexo débil, decíamos. Y como hablar de esto, estoy diciendo que es risible a las mujeres. Pero vamos a ver, hermanos, vea lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dándoles honor a la mujer como a vaso frágil. La Biblia dice que es vaso frágil. Y aunque ellas digan que no, que eso es un estigma, es un estigma de parte de Dios y que ellas son iguales y que son incluso superiores, eso es otra cosa. Lo que yo diga, lo que yo piense fuera de lo que está establecido por Dios es otra cosa. Este es como aquel que dice no hay Dios. No hay Dios. Entonces usted no quiere aceptar que hay Dios. Usted lo que debe de hacer entonces es hacer su propio planeta. Hacer su propio planeta y hacer sus propias leyes y hacer sus propias reglas. Pero este planeta es de Dios. Y como es de Dios, los seres, en este caso humanos, tienen que someterse a la regla de Dios, porque el planeta es de Dios. Entonces, si para las mujeres modernas esto es risible, que ellas no acepten que son el sexo débil, que son débiles en términos prácticos, ese es el problema de ellas. En ese caso sería igual que el ateo, dice no hay Dios, entonces usted no viva de los elementos que están dentro de esta tierra, que son los elementos que Dios ha dado para la subsistencia del ser humano. Haga su propio planeta y viva usted en su propio planeta, señora, y viva usted. Quítele ahí en ese su planeta, haga su Biblia y dígale: yo no soy débil, yo soy campeona, ¿verdad? Pero aquí estamos en un planeta que tiene dueño y tiene reglas. Entonces, en este caso, hermanos, decíamos, pero
en términos generales, no se puede negar que la mujer en realidad es débil en comparación con el hombre. Débil. No puede. Me refiero a lo bruto de la fuerza del hombre. Ella es débil. Ella es muy débil. La mujer tiene menos capacidad de controlar sus emociones. Si no lo sabían las hermanas. Yo me preguntaba, ¿por qué tienen menos capacidad de controlar sus emociones? Tienen, de veras, en términos así generales, usted va a ver que las mujeres son aventadas. Las mujeres, hay cipotías que no meditan, que el otro le dice, te llevo, yo te quiero, sí, me quieres. Y en esa emoción acelerada, ellas no miden eso, son aventadas. Entonces, cuando vamos viendo, es decir, cuáles esos componentes de la mujer tiene menos capacidad en controlar sus emociones, por tanto, frecuentemente es más conducida por reacciones emocionales que lo llevan al error. Ahí podemos ver que también en ese campo la mujer es débil, aparte de que físicamente es más débil que el hombre. Pero en cuanto a sus emociones también es débil la mujer. Por eso es que la mujer no puede estar fuera de la sombra de su cabeza. Y yo aclaraba que no debe entenderse en el sentido que se entiende que cuando se dice la mujer debe estar sujeta a su cabeza, que es en la idea de que ella es una esclava al esposo. Ella no es una esclava. Sujeta significa dada su debilidad en varias áreas. Por lo tanto, necesita la fuerza bruta para que la proteja. Por lo tanto, necesita la fuerza más estable emocionalmente, que sería la del hombre, para que la defienda. Es decir, Dios está protegiendo a la mujer. Y como decían, frecuentemente las mujeres son más conducidas por relaciones emocionales que por sus pensamientos racionales. Ella no medita muchas veces. ¿Qué fue el caso de Eva? ¿Usted cree que si hubiera sido Adán, le hace esa jugada el diablo a Adán? No. Científicamente el hombre tiene más capacidad emocional que la mujer. Más control emocional. No es tan emocionalista que sí, por lo menos usted ve a la muchacha luego que el galán ahí le está ofreciendo hasta lo que no tiene, ella se lo cree. Y ella acepta. Y ella empieza a ponerle atención y luego a tener, diríamos, una afinidad emocional para esa persona. Son muy débiles. Aunque no digan amén las hermanitas. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ellas son más cortas en ese aspecto de la relación, que más que todo se van por pensamientos irracionales. Pero en este caso, pero lo débil no significa que sean inferiores. Fíjese ahora las virtudes de la mujer. No pueden ser inferiores, claro que no. Tampoco la mujer está diciendo Dios que no puede ser más competente y más fuerte en algunas áreas. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas fuertes de una mujer? Una área de las fuertes de la mujer
es su consagración. Si usted pone en balanza la consagración de un hombre cristiano a la consagración de una mujer cristiana, usted se va a dar cuenta lo lejos que está de dar la misma medida. Ellas son fuertes en la consagración. Me estoy refiriendo a mujeres creyentes. Ellas tienen una fortaleza a tal grado. Por ejemplo, podemos ver el caso de Ana, la que habla en el libro, en el Evangelio de Lucas. La Ana que luego dice quedó viuda, joven, y luego vivió en el templo consagrándose en ayuno y oración, para ponerle un referente bíblico. Una mujer consagrada. Si hablamos de cualquiera de aquellas mujeres que aparecen en el equipo de ministerio del Señor Jesús, había una María Magdalena que había salido, según se dice, de el estar poseída de los demonios. Fue una mujer tan consagrada a su fe, a tal grado que cuando el Señor estaba en la casa de Simón el fariseo, acuérdense que en el campo de los judíos, en la cultura de los judíos, un hombre no podía andar con una mujer. Imposible. Por eso es que criticaron al Señor cuando estaba platicando con la mujer samaritana. Y dicen, ¿cómo puede ser que un hombre esté platicando con esta mujer? No se daba eso en la cultura. Pero en ese caso, cuando viene esas situaciones, vemos que hermanos, en el caso de lo que le estoy mencionando, de esa consagración, usted ve a esas mujeres, usted ve a esa que se llama María Magdalena. Dice que estaba en la casa de Simón, es un fariseo. Y como eso era prohibidísimo que una mujer interrumpiera, sobre todo en una reunión de hombres, la consagración de esa mujer quedó estampada. Se metió, dejó de protocolo, se metió a donde estaba el Señor con el fariseo, y luego quebró el frasco de perfume de gran precio. No consiguió un 7 macho y lo derramó. Esa es consagración. Un hombre cuando querían, hermanos, ¿qué fue lo que dijeron los tales discípulos? No solo Judas, sino los 12. ¡Qué desperdicio! El hombre es duro para consagrarse, tieso. Usted nos ve aquí a nosotros, usted no ve una lágrima, aquí ve palo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Aquí hay palos. Pero es decir, son las fortalezas de la mujer. Que se oiga un amén. Ya están alegres las hermanas, ¿verdad? Que den un amén las mujeres. Ese amén como que están en ayuno, hermano. Que den un fuerte amén las hermanitas. ¿Cómo va a comparar? Por eso es que no es que Dios desmerite, pues cuando le dice ella es más débil, es débil. Ella no se va a comparar. Por eso no es conveniente que hay hombres, hay maridos que ponen a trabajar a las mujeres en cosas pesadas. La mujer tiene otra composición. Sus órganos son diferentes. Hay unos que le ponen, te saco, como son cargadores de camión. Los bárbaros, esos bárbaros nunca han venido a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Las ponen a cargar
Las ponen a los grandes canastos y el tipo, hermanos, chateando y la pobre mujer con las patillas abiertas que ya no aguanta. Esa gente es ruda, son rudos. ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que dice Pedro cuando está diciendo que ellas son la mujer como vaso frágil? Un vaso, la ubica el Señor a la mujer como un vaso. Un vaso es tan frágil, es frágil. Pero usted ve la rudeza de los hombres. El hombre tiene el esposo, y esto para los solteros, para que no vayan a ser ásperos con sus esposas. No dan amén las novias ahora, ¿verdad? Hay que tratarlas bien, hay que abrirles la puerta del carro. No, es que eso se ve muy, ¿cómo y qué? Hay que ayudarle ahí en el súper, hay que ayudarle con la maleta, hay que hacerlo. Es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros le pertenecemos al Dios de la gloria. Ahora usted dice, pero es que esas son cosas que yo no las traigo. Pues si no las trae, adquiéralas. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted es duro, si usted es así frío, usted está viendo, ahormémonos, porque la palabra es para nosotros. No ponga a cargar el camión a la esposa. No lo haga. Lo rudo debe ser para nosotros los hombres. Por eso trátenla como vaso frágil. No de. Entonces, ¿cómo es? Ellas no son débiles. No significa, decíamos, que sean inferior al hombre. Ni tampoco está diciendo que no pueden ser más competentes y más fuertes en algunas áreas. Consagración. Nosotros nos quedamos saber en qué posición con respecto a lo dedicado que es una mujer. Pero la mujer, la esposa podría venir siendo como lo que uno quiere que sea ella para con uno. Eso viene siendo la esposa, lo que uno quisiera tener, porque la gente se casan, los jóvenes se casan, dice que yo quiero una mujer que me ame. Mire qué egoísmo de entrada. Que me ame, sí, ¿verdad? Que me planche, que me sirva, que me cuide. ¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué no dice yo ando buscando una mi novia para amarla, para servirle, para darle? Pero no, el egoísmo de los muchachos siempre es, hermano, esa idea. No, una mujer que me sirva, que me atienda, que me dé calientito todo. Pero no, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? Porque la cosa es que siempre es para mi molino, agua para mi molino, para mi yo, pero usted ya no es de este mundo. Nosotros ya no somos de aquí, aquí somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía es allá arriba, no es acá. Aquí estamos de paso. Entonces, en ese sentido, tratémoslas bien. El que no tiene, es que todo hay que aprenderlo. Es un aprendizaje de la vida. ¿Usted cree que es bonito vivir con una mujer que uno, hermanos, que uno por no cuidar, por no abonar, por no regar, por no cumplir mi rol, vivir con una, porque
Pues sí, al fin y al cabo venimos a reventar. Cuando ninguno se somete al consejo de Dios. Por último, la mujer viene a ser una gran bomba que cuando revienta, se revienta todo. ¿Y qué sentido tiene los 4 días que vivimos aquí vivir como perros y gatos? ¿Qué sentido tiene vivir amargado, viviendo en un cuarto aparte y viviendo allá que no comen ni en la casa? ¿Qué sentido tiene, hermanos? ¿Qué sentido tiene? El ser humano, Dios lo hizo en sociedad, por eso se llama familia. Ningún indio puede vivir solo, tenemos que vivir en comunidad. Así nos hizo Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que hay tanta depresión en la sociedad. Todos deprimidos, ganan de matarse, de ahorcarse. ¿Y cómo no se van a querer ahorcar si ellos viven sus vidas solos? Ellos no quieren compromiso. ¿Y por qué no se casa, hermano? Ay, es que mucho compromiso. Es que eso de los hijos, mire qué partida de inútiles. Es que eso no es así, no es como yo pienso, es como está establecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué sentido tiene? Que eso es precioso, chinear el monito, aunque sea pelito parado, son bonitos. Y le voy a dar un consejo a usted que tiene hijos: nunca ande diciendo a los otros, mire qué bonito mi hijo, es bonito para usted. Porque el otro hipócritamente le va a decir, qué bonito. Pero es mentira. Porque los hipotes siempre son bonitos para el tata y para la nana. Vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es precioso, chinear esos muñequitos. Olorcito a nuevo trae. De lo que se pierden. Ay, pero es que cuesta. Pues sí, hombre, si todo cuesta. Si aquí nada es regalado. Pero qué bonito es ya después recibir abrazos, ya más con calor, ¿verdad? Ya con más responsabilidad. No tiene sentido quedarse ahí solo. Está establecido. La Biblia dice: el que hay esposa, hay el bien y la benevolencia de Dios. Esposa, mujeres hay para qué tanto, pero son esposas las que hay que buscarlas. ¿Y a dónde las hallamos? Dios las tiene. Dios las tiene. Damos un amén. Bueno, entonces, fortalezas de la mujer no es que sea en el sentido que se entienda que es el sexo débil. ¿Cómo que débil? Dicen ahora las modernas, ¿verdad? ¿Cómo eso es una ofensa para nosotros? No, sos débil. Sos débil. Pero tienes otras fortalezas que son tuyas. La mujer jamás se va a comparar con lo que es el hombre en el sentido, o el hombre se va a comparar en el sentido que la mujer se sobrepone o sobrelleva más el dolor que cualquier hombre, hermano. La mujer es terrible para aguantar. Yo me he preguntado si, bendito Dios, porque pues sí, porque yo no tengo esa fortaleza, no tengo esa fuerza, pues. Yo digo, bendito Dios que Dios no me hizo mujer, porque ¿cómo sería cada embarazo? Yo me muero del susto. Pero ver a esas mujeres embarazadas, tranquilas, mi respeto, hermano. Mi respeto. Y todo eso, todo 9 meses. Y qué galán que solo 9 meses. A veces las criaturas vienen enfermas. A veces ese amor, esa pasión resisten el dolor. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre tiene otras capacidades. Amén. Y esas mujeres, hermanos, en cualquier campo son campeonas. Son
campeonas para resistir el dolor, para resistir en la prueba. Ellas se mantienen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, la virtud del hombre para con su mujer es reconocer también que son coherederas con Dios, o coherederas, como dice este versículo. Son una frase, y como coherederas de la gracia. Fíjese, mire todo lo que Pedro o Dios está diciendo por medio de Pedro. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no, sí son débiles en la fuerza, sí son débiles en lo emocional, y más que todo cometen errores porque usan más la razón, menos la razón y más las emociones, pero que también ellas son más consagradas. Jamás nos comparamos a ellas, que también ellas resisten más el dolor, pero también ellas también son coherederas. ¿Qué quiere decir coherederas? Que no difiere las riquezas de la gracia para con ellas también, como que nosotros nos apropiemos. No, esta riqueza de la gracia es solo para los hombres. No, no olviden que también son coherederas. Que se oiga un amén. Ellas también son coherederas de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen las mismas posiciones en Dios. Eso quiere decir. Ahora, la parte del esposo, con lo cual finalizamos, en este caso, es tratarlas como vaso frágil, cuidarlas. El que cuida a su esposa no es idolatría. El que cuida a su esposa, o la esposa que cuida a su esposo, viceversa, eso es como cuidar una empresa. Esa es una empresa que va a crecer, es una empresa que va a avanzar, que va a ser productiva y que va a ser de bendición para los involucrados, tanto los esposos como los hijos que vienen. Ahora, es necesario que cada quien reconozca su área. La esposa, su área. Estoy hablando de la esposa creyente. El esposo, su área, tratándola como vaso más frágil. Alguien ha dicho en alguna vez que probablemente Pedro, que es el que está escribiendo, era un poco duro con la esposa, porque tenía mujer, Pedro. Alguien ha dicho que, pero cuando uno ya viene a Cristo, dice probablemente cuando ya vino Pedro a Cristo ya cambió la cosa. Ahora ya habla, porque siempre, hermano, como cuando se predica o cuando se enseña algo, siempre hay que vivirlo, porque esa es la mejor enseñanza. Cuando Pedro dice, trátenla como vaso frágil, es que así trataba él ya a su mujer, luego de haberse convertido. ¿Verdad? Entonces, cuando cada quien va entrando en sus roles, aquí dice, si la mujer está en su área y si el esposo está en su área, eso beneficia, porque cuando están orando, cuando ellos, porque tienen que orar, ¿verdad? Viene, el cristiano tiene el cordón umbilical que es la oración con Dios. Eso es así, ¿verdad? No puede haber un creyente sin oración. No pueden haber matrimonios sin oración. Entonces, como la oración es con la que apelamos a Dios para que Dios nos saque adelante, para que Dios nos ayude en esto, para que Dios
resuelva, para que Dios nos ilumine. Nosotros dependemos de ese teléfono, de las instrucciones que nos dan al otro lado en ese teléfono. Y si ese teléfono tiene problemas en su cable, diríamos, en su conexión, tienen problemas los esposos. ¿En qué sentido tienen problemas? Aquí dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, cada quien tiene que estar, hermanos, en el área que le corresponde estar, porque tienen que depender de el comunicar constantemente todas sus decisiones, todo su andar, todo su mover. Tienen que estarlo comunicando. Y cuando están estropeados, aquel no trata a la otra como debe tratarlo, y la otra tampoco, dice, no, aquí quien lleva los pantalones soy yo, y ¡pum! Bueno, entonces tienen problemas. Cuando viene el momento de la prueba y tienen que orar, las oraciones no pasan, no llegan. Por eso es que dice, ellas aparte que son iguales en coherederas, igual que las bendiciones del hombre, de la gracia también las tiene ella. Y dice la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué puede oír Dios? ¿Qué oración puede oír cuando los matrimonios viven matándose ellos, sacándose los trapos al sol, amenazando? Te voy a matar, maldito. Te voy a ir a denunciar, te voy a meter a la... ¿Qué puede hacer esa gente? La gente vive en un infierno. Qué triste, ¿verdad? Pero el creyente, cuando se va acoplando al consejo de Dios, mire, eso es precioso, hermano, dormir, como dice el Salmo, en paz se acuesta y en paz se levanta. Pero es estar sobresaltado, ¿verdad? ¿Qué irá a decir la otra? ¿Qué irá a decir el otro? Un sobresalto tremendo, es una cosa terrible. Entonces, arreglemos todo, ordenemos la casa para que el teléfono de allá arriba no tenga interrupción. Y luego, Señor, fíjate esto, sí, está bien. ¿Cómo estaba la iglesia en Jerusalén cuando metieron preso a Pedro, que lo iban a matar? Estaban en óptimas condiciones. Luego se fueron a orar y luego el telefonazo llegó hasta arriba. Y luego dijo el Señor, allá están hablando, dice, aquí hay una llamada, dijo, ahí en la oficina de él. Y dice que a Pedro lo han metido preso Herodes y lo va a matar. Que vaya un ángel. Matan a Pedro si el cable hubiera estado interrumpido. Las oraciones son necesarias. Son importantísimas. Así que Dios nos ayude a mantenernos cada quien en su área. Pónganse de pie.